buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Jorge Felipe. Bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora, ¿no? Que es muy Figura polémico. histórica fundamental, Una ¿no?, película de histórica, Venezuela. muy polémico porque no sabemos si fue un proceso sobrevalorado o realmente fue un gran Bueno. líder en movimientos sociales. Ezequiel Zamora nació en Cuba, en los valles del Tuy, el 1 de febrero de 1817, en el seno de una familia de modestos agricultores, y habría de ser un destacado militar, admirado por su valor y su astucia en los combates, y uno de los principales protagonistas de la Guerra Federal. Al estallar la Revolución de las Reformas en marzo de 1858, el ya general Ezequiel Zamora es perseguido y expulsado del país. Se refugia en la isla de Curazao, donde organiza y prepara una expedición bajo la bandera del federalismo a las costas venezolanas. El 23 de febrero de 1859 desembarca en la Vela de Coro para sumarse al movimiento anunciado 3 días antes por la toma del cuartel de la ciudad y nombrado jefe de operaciones del Ejército Federal de Occidente. Zamora triunfa en el llamado Encuentro de El Palito y a partir de allí planifica sus movimientos hacia los llanos occidentales. Toma San Felipe y el 10 de diciembre dirige la batalla de Santa Inés, en la cual derrota al ejército centralista y que se considera como una acción fundamental en el proceso de la Guerra Federal y además testimonio de sus excepcionales cualidades como conductor de tropas. Zamora se dirige hacia el centro del país y a través de Barinas y Portuguesa, pero antes de aproximarse a Caracas, resuelve tomar la ciudad de San Carlos. En las acciones preliminares a la ocupación de la plaza, recibe un balazo en la cabeza que le causó la muerte el 10 de enero de 1860. Su asesinato daba otro rumbo a la revolución y daba margen para diversas interpretaciones y versiones sobre el autor intelectual del crimen. Sin duda, Ezequiel Zamora es una de las figuras más descollantes de las guerras del siglo XIX, por su capacidad militar, pero también por sus planteamientos a favor de la reforma agraria y como defensor del mutualismo. Sobre la vida del valeroso caudillo, conversaremos al regreso con Napoleón Franceschi, historiador e escritor. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclave_gb, y a través de la etiqueta numeral Hora Clave envíen sus preguntas para nuestro invitado. También pueden buscarnos en nuestro canal de Telegram, Globovisión Piso Oficial, para que recibas en tu teléfono móvil las noticias más importantes del momento. Ya regresamos. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios y también sus preguntas utilizando la etiqueta numeral Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Napoleón Franceschi, conocido historiador, profesor universitario, escritor. Y bueno, y con él vamos a abordar este tema tan interesante, ¿no? El bicentenario del nacimiento de Ezequiel Zamora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo creo, doctor Franceschi, es poner en claro, porque es un hombre polémico. Es decir, hay mucha polémica en torno a esta figura. Sin duda alguna. Y más ahorita cuando, bueno, es objeto de una utilización como una especie de emblema político, ¿no? Sí. Y hay gente que dice, bueno, realmente fue un líder social de movimientos, fue el primer líder de movimientos sociales de su siglo. Pero otros dicen, no, fue un bandido, fue un hombre atroz, fue un hombre que era un gran farsante, en el fondo era un ladrón de tierras, etcétera. Entonces, ¿qué piensa usted de todo esto? Yo diría que no se puede juzgar a Zamora en blanco y negro, ¿no? Esas posiciones ni son históricas, ni muchas son ciertas, ni comprobables históricamente. Lo único cierto es que hay como toda una mitología, todo un conjunto de leyendas en torno a Zamora. Tanto una especie de leyenda negra, así como la conquista y la colonización española, se habla de una leyenda negra y de una leyenda dorada. Diríamos que Zamora, como todo caudillo. Como todo caudillo, pues de entonces, sufre de eso, ¿no? Hay una leyenda, y eso tiene nombre y apellido, pues la pasión política, ya desde el siglo XIX, apartando pues la utilización actual, ya desde el siglo XIX, sus primeros biógrafos, como Laureano Villanueva, por ejemplo, trató de construir un poco la leyenda de un hombre valiente, y incluso el primer biógrafo se le llamaba así, pues el valiente ciudadano general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Sobre todo por la batalla de Santa Inés, ¿no? Exactamente. Bueno, valor tenía que tener. No, claro, era un hombre valeroso. Si algo tenía Zamora es que no le tenía miedo al plomo, como se dice. Mucha astucia. Por ¿no? eso murió tan joven, ¿no? Porque
como dicen que los grandes héroes se mueren a tiempo, ¿no? Se metía para lo hondo, pues. Se metía para lo hondo, exactamente. No era de los que veían las batallas desde lejito, ¿no? Claro. Por eso precisamente fallece. E incluso su muerte siempre va a estar asociada pues también a esa polémica. Si fue un crimen, si fue simplemente un asesinato premeditado, si fue... Nunca ha sido esclarecido eso, ¿no? No, porque la autoría intelectual. La autoría intelectual, bueno, hasta sí, se por acusó supuesto. a Guzmán Blanco de estar detrás del crimen, de los supuestamente la enemistad entre su cuñado Juan Crisóstomo Falcón y él, se buscaba una explicación por ahí. Es decir, hay muchas cosas que se tejen pues sin mayor base histórica, porque lo único cierto es que la historia ha comprobado pues, que murió el 10 de enero de 1860. Claro, pero me refiero a que quien ordenó eso, es decir, que está detrás de eso realmente nunca se ha... No, o sea, no hay un acuerdo. Ni hay manera de probarlo. Eso simplemente cae en ese mundo de la especulación, Sí. de la leyenda, de la mitología, ¿no? Es decir, porque la aureola de héroe y de mártir, pues con que se trató de plantear o de vestir a Zamora, por supuesto, no cuadraba pues con la idea simplemente que murió de un tiro en un combate, por ejemplo. Exacto. Es decir, el hecho de que alguien muera de un tiro por haber ido a inspeccionar unas trincheras, pues y atravesó un solar pues en una casa de San Carlos. Eso no quiere decir que es héroe ni mártir. Exacto. Tiene que tomar en Ahora, cuenta sin otra duda cosa. alguna, hasta ese momento que él muere, la Guerra Federal, por ejemplo, que es lo que lo lleva a pasar a la historia y convertirse pues, en ese hombre mito, sin duda alguna que fue el principal jefe de la Guerra Federal, fue el hombre que le dio a la Guerra Federal de verdad, pues el camino de un triunfo posible, ¿no? Una vez que muere Zamora, la Guerra Federal entra en una fase pues, casi que de disolución, pues un ejército que se desmantela porque pierde el liderazgo. Pues, quien tenía el liderazgo del ejército federalista era sin duda alguna Zamora. Y se destaca, profesor, también lo de la batalla de Santiné. Muchos especialistas dicen que fue casi una batalla perfecta en Sí. su momento, ¿no? Militarmente se recurre a ella como un ejemplo de combate y Sí. se reivindica a Zamora como un gran estratega, ¿no? Sí, es más, de la famosa biografía que en los tiempos modernos pues, contribuye a esa mitología zamorana, la biografía que escribió Federico Brito Figueroa, porque era un historiador serio, pero no dejaba de tener cierta pasión política. Pues, Sí, claro. Entonces, por supuesto que esa batalla, él incluso hasta inmiscuye allí pues, un famoso asesor militar francés, el famoso Charquet, que señala pues, que realmente Zamora sí tenía cierto genio estratégico pues, para planificar y llevar al ejército centralista a la derrota. Que por cierto, uno de los que capturó en esa batalla de Santa Inés fue su antiguo profesor, director de la escuela militar, donde él cursó unos meses de estudio, que el profesor, él cayó preso, pues estaba entre los prisioneros de guerra allí, y Zamora le dijo una famosa frase, pues dice, profesor, hasta aquí le llegaron las matemáticas, ¿no? Porque este profesor había dicho que Zamora no servía para militar porque no entendía la matemática, no le entraba las Claro. matemáticas. Pero antes de la Guerra Federal, y Sí, sí, por sí. eso lo consagra su participación en la, Sí, sí. en la Guerra de la Reforma, la Revolución de la Reforma. Sí, bueno, realmente Zamora tiene como ciertos momentos fundamentales en su vida militar. Por ejemplo, la primera vez que Zamora realmente se destaca es en la insurrección campesina del 1846, pues, que precisamente es en los tiempos en que llega al poder José Tadeo Monagas. Y José Tadeo Monagas fue quien lo salvó de la pena de muerte, porque él fue derrotado y capturado después de esa insurrección de 1846. Y ese lazo de agradecimiento hacia Monagas y hacia los liberales, pues va a ser un agradecimiento de por vida. De hecho, Zamora va a Coro y pasa buena parte de su vida militar en Coro, como comandante militar en Coro, y tiene que ir al exilio, pues cuando derrocan al último gobierno de Monagas en 1858, porque él era parte de ese régimen monaguista, ¿no? Y bueno, de alguna forma, pues, Zamora va a tener ese lazo de agradecimiento, esa identificación con el Partido Liberal y con Monagas en especial, que le salvó la vida. Si no, tal vez Zamora hubiese pasado la historia pues, como una simple baja pues, en esa guerra del 46. Sí. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir de eso, pero sin duda alguna, pues que su participación en la Guerra Federal, sobre todo en el primer año de esa Guerra Federal, pues que él desembarca pues cuando viene de Coro, pues llamado por Tirso Salaverría, porque toma la guarnición de Coro y lo llama, pues él llega mucho antes que Falcón, porque Falcón estaba en la isla de San Tomás y él estaba en la isla de Curazao, por eso es que él llega más rápido, ¿no? Y el núcleo del Partido Liberal que estaba en la isla de Curazao era el
el grupo zamorano, llamémoslo así, pues el grupo de Falcón, que era del Mariscal Falcón, el futuro Mariscal Falcón, estaba en la isla de Santo Domingo. Ahora, ¿de dónde sale Zamora? Es decir, ¿qué lo hace ser un caudillo de esa magnitud? Él era un hombre con mucha audacia y mucha ambición política, ¿no? Él era un liberal convencido. Ahora, yo diría que una mitología importante, una leyenda importante que se tejió sobre Zamora es verlo como algo distinto a lo que era un hombre, era un liberal de su tiempo. Esa teoría que sacó el doctor Brito Figueroa, con todo el respeto a sus grandes aportes en la historia económica de Venezuela, esa historia de que tuvo influencia del socialismo utópico, de que era un hombre más allá de... Sí, que todo el mundo ha querido como utilizar eso para... Es más, se busca una especie de agrarista, de zapatista a Van la Letra, ¿no? O sea, exactamente. una especie de precursor de Emiliano Zapata, un hombre con su famosa proclama de tierra y hombres libres. Que por cierto, esa proclama es de dudosa validez histórica, ¿no? Porque toda la documentación, todas las proclamas de verdad oficiales de la Guerra Federal eran proclamas políticas, que no iban más allá de reivindicar la autonomía del liberalismo, Estado. ¿no? El liberalismo político, el liberalismo que predicó Antonio Leocadio Guzmán desde 1840 y que él se hizo un fanático seguidor de Guzmán y de los liberales. Entonces, realmente verlo como algo distinto a lo que era. Además, uno revisa las proclamas de Zamora en la Guerra Federal, por cierto, no las redactó Zamora, su gran secretario fue el licenciado Francisco Iriarte, ¿no? O sea, Iriarte como buen liberal, pues le redactaba los papeles. Pues Zamora era básicamente un combatiente, un guerrero, un hombre de mucha astucia militar y un hombre honesto. Yo pongo en duda esa tesis de el forajido, ladrón de ganado, estuprador de niñas, ese tipo de cosas, pues es producto del fanatismo político de la época. Puede ser. No, sin duda alguna que... Puede ser, pero realmente sí dicen que él no era tan fiel a lo que él predicaba en su vida real como en verdad. Lo que pasa es que también él representaba, digamos, los sectores campesinos. Sí, él se identifica, sin duda de alguna manera, un hombre con mucha sensibilidad modestos, social. Sí. Frente a una estructura todavía muy clasista. Claro, ¿no? sí. Que a pesar de la independencia siguió siendo clasista. Ahora fíjese que uno consigue en el mundo de las biografías. Pero, o sea, eso que tú dices es totalmente cierto. Es decir, frente a una estructura clasista, bueno, es lógica esta reacción. Él era un rebelde en el sentido de su planteamiento generalmente, social. pero probablemente puede haber pasado, como dicen algunos historiadores, lo que ha pasado siempre. Es decir, uno surge el que se revela contra eso y termina actuando igual. Sí. No, claro. Ahora fíjese una cosa, a Zamora tenemos como, así como hay muchos Simón Bolívar, depende del biógrafo. Exactamente. Zamora también tiene los que lo montaron en un altar. Sus admiradores y sus detractores. Sí, claro. como por ejemplo, en términos modernos, Brito Figueroa, pues, convirtió a Zamora en un luchador agrario, en un campeón de la libertad de los campesinos, en un luchador por la tierra, en un fanático defensor, pues, de la... Y es lo que hoy se explota. Exacto, es lo que se explota. Ese Zamora agrarista, no existe documentación sobre eso. Además, hay otro biógrafo que, lo contrario, Adolfo Rodríguez, por ejemplo, que montó toda una estructura de biografía para demostrar que Zamora era hasta esclavista, pues, imagínense ustedes. Y trata con base documental de demostrar que Zamora era un propietario de tierras y que no era parte, pues, de esos explotados. Esa idea, pues, uno la ve refleja esa polémica, es producto de los biógrafos. Vamos hablando de los biógrafos serios, no de los panfletarios, porque también los hay, ¿no? Claro. Todo eso... Ahora a mí me encanta ver un poco qué hay detrás del individuo, ¿no? Es decir, ¿qué lo hace a él? ¿Cuáles son sus circunstancias? ¿Qué lo lleva a él a identificarse de una forma tan radical con el liberalismo y con todo lo que venía atrás? Sin duda alguna, él tenía un alto ¿Él tenía sentido alguna instrucción, algún tipo de...? Él tenía una educación elemental. Por cierto, su madre, Paula Correa, fue responsable de eso. Paula Correa se lo trae de Cuba y se lo trae a Caracas con el objetivo era una familia pobre, no eran una gente adinerada. Pero ella quiere que su hijo estudie y lo logra. Y de alguna manera él se formó, más que leyendo grandes obras históricas, como algunos sostienen, cosas que yo pongo en duda, él se formó fue leyendo el periódico El Venezolano, el gran periódico de agitación de los liberales. Y él incluso en su pulpería allá en Cuba, y en Villa de Cura, y en esas partes donde él estuvo, en Villa de Cura sobre todo al final, bueno, él era un propagandista de los liberales. Es más, él se va a la guerra en 1846 porque en protesta por los abusos y los atropellos que cometen
los llamados conservadores, que no eran conservadores, pero los llamaban así, pues los partidarios del general Soule. Y era cuñado de Falcón, O sea, además. y él era cuñado de Falcón, pues. Ok, nos queda un minutico. ¿Cómo debemos nosotros, para ser lo más fieles posibles a la verdad histórica, ver o recordar a Zamora? Yo diría que a Zamora se le hace más justicia, reivindicando lo que de verdad fue su vida y no creando una especie de ficción. De mito. De mito, así, de leyenda. Ahora, Zamora, como toda figura histórica, polémica en su época y polémica hoy. Y polémica hoy. Hoy incluso es objeto de toda la inquina que puede haber, porque por supuesto, si se le identifica como bandera del gobierno actual, por ejemplo, del movimiento político actual en el poder. Claro, el tipo está en el centro del huracán. Exacto, está en el ojo del huracán, por supuesto. Entonces, y eso, la culpa de eso fue el propio Partido Comunista. Desde 1847, el Partido Comunista convierte a Zamora en sus afiches en el emblema del Partido Comunista, en el emblema de las luchas campesinas. Incluso los primeros asomos de estudiar a Zamora como alguien distinto lo hizo Benito Figueroa por una comisión de estudios agrarios que tenía el Partido Comunista. Bueno, y esa idea de Zamora distinto al Partido Liberal, y más bien como una especie de... Un adelantado a la época, y hay gente incluso que ha dicho cosas tan... No, que ya tenemos que terminar, pero de todas maneras es bueno esa idea que usted pone de rescatar al Zamora real, pues. Claro, porque fue un personaje de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos. Claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, profesor. Bueno. Vamos a la pausa y regresamos. Listo. Bueno, sobre este interesante y polémico tema, tenemos también la opinión de la historiadora Dayanet González. Vamos a ver qué nos dice en torno a este bicentenario de Zamora. Ezequiel Zamora nace el 1 de febrero de 1817, de ahí que se conmemoren los 200 años de su natalicio, el bicentenario. Este es un personaje principal de la batalla, de la Guerra Federal, básicamente. Él se destaca, una de las batallas que se destaca es la de Santa Inés, que es en diciembre de 1859. Pero él pertenece a una clase social burguesa, donde había una cantidad de manumisos, campesinos libres y personas que estaban engrosando esta nueva casta social, que era la mayoría. Los ideales liberales del Partido Liberal surgen, o la ideología se plasma más que todo en la columna El Venezolano, de Antonio Leocadio Guzmán y de Guzmán Blanco, su hijo. De allí es donde lo toma Zamora. O sea, no hay nada que se diga que hay un escrito zamorano, un pensamiento zamorano, como por ejemplo Francisco de Miranda, que Francisco de Miranda tenía proclama, o Simón Bolívar, que tenía la Carta de Jamaica. O sea, no hay nada que diga que Zamora tenía un ideal, o sea, nada escrito. Sabemos que sabía leer y escribir, pero Zamora era un hombre que tenía unas ideas liberales, que tenía una intención de que todo el mundo estuviera con la igualdad. Incluso las consignas fuertes de la Guerra Federal era muerte a los godos, muerte a los blancos, incluso muerte a los que saben leer y escribir. Entonces es un poco contradictoria esa versión que se pretende dar sobre un hombre letrado. Más bien iba en contra de ese tipo de cosas, en pro de un favor de una clase social que ya era grande, pues como les dije, eran burgueses, tenían pequeños comercios. De hecho, él tenía uno en Aragua, que tenía una tienda de víveres y agricultura, después lo fue expandiendo un poco más. En la batalla de Santa Inés, que es como la batalla emblemática del poderío de Ezequiel Zamora, se da en diciembre, el 10 de diciembre de 1859. Esta batalla la gana, hace unas estrategias donde se va replegando el ejército liberal y confunde al ejército conservador. Esta confusión hace que los gane y esta euforia hace que Zamora busque la necesidad de llegar hasta Caracas. Vía Caracas decide meterse hacia San Carlos. En San Carlos, el 10 de enero de 1860, a un mes de la ganancia de la batalla de Santa Inés, fallece. Bueno, fíjate, Manuel, hay gente que, bueno, de alguna manera pasaba toda la vida guerreando, ¿no? Claro.
Bueno, sin duda alguna que Zamora es uno de los personajes más destacados, ¿no? Y polémicos también, como decíamos, ¿no? Del siglo XIX. Y esto tiene muchas tiene que ver, pero lo que nadie pone en duda es su astucia militar, su capacidad para enfrentar, ¿no?, los combates, y además resultó victorioso. Justamente muere después de haber culminado esa histórica batalla, la batalla de Santiné, que muchos han dicho que es casi una batalla perfecta, ¿no? Ahora, por supuesto, algunos historiadores ponen el acento en su heroísmo, que es indiscutible, otros también han hablado de sus ciertas expresiones y actos de crueldad, como tú señalabas, bueno, que a lo mejor son explicables dentro del contexto de una guerra tan primitiva como aquella, ¿no?, tan sangrienta. Pero lo que yo creo que es importante destacar, más allá de las numerosas versiones, es que su muerte comenzando prácticamente la Revolución Federal, cambió el rumbo de la Guerra Federal y de alguna manera desvió lo que eran los objetivos iniciales de ese movimiento, que nació en coro con el grito de Tirso Salavarría. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.